de vida. Un par de poetas que agitan la Ciudad de México de los años 70 para luego salir en busca de una escritora perdida en el desierto y que terminan perdidos por el mundo son Los Detectives Salvajes, la premiada novela de Roberto Bolaño, escritor chileno fallecido en el 2003. La escritora y académica Carmen Bullosa, que conoció a Bolaño en México, conversó con José Manuel Simián. Carmen, ¿cómo era esa Ciudad de México de los años 70 que tú conociste, en la que los poetas se peleaban y en la cual Roberto Bolaño se inspiró para escribir Los Detectives Salvajes? Bueno, probablemente la tengo idealizada en mi imaginación. Nadie la tiene todavía en la mano, porque entre la ciudad que conoció Roberto y la que hay hoy en la Ciudad de México, no solo hay como 12 millones más de habitantes, sino que hay el trazo de los ejes viales, estas especies de carreteras adentro de la ciudad que trozaron los barrios y cambiaron enteramente la dinámica de la Ciudad de México. Esa ciudad pre-ejes viales, que es la que conoció Roberto Bolaño, tenía un mundo literario muy intenso, donde había dos figuras antagónicas a las que los jóvenes poetas nos afiliábamos, sí o no. Uno era Octavio Paz, que no hacía mucho había regresado a la Ciudad de México, nuestro premio Nobel, poeta, intelectual, ensayista, un hombre encantador, y era bellísimo además, entre paréntesis. Y alrededor de él, o cerca de él, o a su sombra, nos amparáramos en el buen sentido de la palabra sombra, nos acercábamos muchos jóvenes poetas para ir aprendiendo el oficio, ir comprendiendo qué era la literatura. También había una posición política del lado de Paz, hay que aclararlo. La otra figura antagónica era Efraín Huerta, que es también un gran poeta y un hombre muy encantador. Escribió una poesía mucho más populachera, digamos, una poesía más coloquial, una poesía más de la calle, una poesía más raspa, diríamos en mexicano. También tenía su posición política con la que nosotros estábamos enemistados. Nosotros los llamábamos a ellos estalinistas, porque todavía amaban la Revolución Cubana y porque no habían realmente, según nosotros, el Partido Comunista, toda la cosa, y nosotros éramos llamados reaccionarios, por supuesto. Y los poetas de ambos bandos, la verdad es que éramos idénticos, nos vestíamos con nuestras ropas medio hippies, éramos todos subversivos, no queríamos obedecer a nadie, ni siquiera aquellos a los que admirábamos, a Paz y a Huerta. No es que todos escribiéramos como Paz, no es que todos ellos escribieran como Huerta, para nada, era solamente un asunto de gusto. ¿Por qué se enfrentaban? ¿Por qué los infrarrealistas de Roberto Bolaño iban a sabotear los actos poéticos o las fiestas de los que seguían a Octavio Paz, por ejemplo? Nosotros no saboteábamos sus fiestas porque éramos más polite, éramos más educados hasta un cierto punto. O a lo mejor éramos menos, no sé, nosotros no saboteábamos sus fiestas, ellos sí saboteaban las nuestras. Nosotros lo que hacíamos era sabotear sus publicaciones, hacíamos lo que se podía para que ellos no publicaran donde nosotros publicábamos, porque eran malos. Pero ¿cuál es la motivación de este sabotaje? En el fondo se cruzan, parece, la estética, la poética, la política, y hay una necesidad de la pasión, de ir a destruir al otro como si fuera un enemigo. Bueno, no era destruir, también era una manera de irles haciendo sus estatuas, ¿no? Porque tú atacas ignoras al que quieres destruir, a ese simplemente ni lo volteas a ver. Pero cuando atacas a otro y te le enfrentas y dices, eso está mal, no sé qué, pues también de alguna manera lo estás ayudando a posicionarse. Era un mundo literario, digo, muy fuerte, pero muy próximo, muy endogámico. Todos estábamos casi en la misma familia, de alguna manera. Efraín Huerta y Octavio Paz habían sido muy amigos de jóvenes, habían publicado juntos una revista que se llama Taller, y la ciudad entonces todavía tenía como centros, todos íbamos al mismo café o al mismo par de cafés, las lecturas eran en los mismos lugares, nos tropezábamos los unos con los otros y pues peleábamos nuestro territorio. La segunda parte de esta entrevista será emitida el próximo lunes. Los libros de Roberto